Dios les bendiga en este día tan especial, donde traemos una vez más una palabra de parte de nuestro Dios, dándole las gracias siempre en todo momento, porque Dios ha sido bueno. Así que sé que con esta misma alegría, este mismo gozo que sentimos de estar en la casa del Señor, también usted ahí, que está en casita, que puso esta transmisión, esta noche especial, donde vamos a impartir un tema, las voces en la casa. Vamos a ver, de acuerdo a la luz de la palabra, varias voces. ¿Qué voces escuchamos y qué voces hay dentro de nuestras casas? También le damos la bienvenida a mi hija Catherine, que nos acompaña en esta transmisión y que pueda ser también ese instrumento útil en las manos del Señor y podamos desarrollar este tema de hoy, un tema muy importante en la vida de todo cristiano. Catherine, te doy la bienvenida, te doy también el tiempo ahí. Amén. Esperamos que esta palabra sea de edificación para cada uno de ustedes y que pueda llegar a cada corazón y a cada hogar para que pueda haber en ese hogar la palabra de Dios. Gracias, y vamos a hacer una palabra de oración. Queremos ponerlo todo en las manos de Dios. Sé que usted ahí en casa está en la tranquilidad y está en el reposo, y siempre es propicio que la palabra del Señor llegue a los corazones y llegue a sus hogares. Vamos a orar en esta noche. Ahí usted que tiene su velo, que usted, las hermanas, pongan su velo como señal de autoridad, reconocimiento de que estamos bajo sujeción. Vamos a poner el tema de hoy en las manos del Señor, esperando siempre que la palabra del Señor cincele nuestros corazones, que vaya puliendo y quitando toda impureza, quitando todo aquello que no le agrada a nuestro Dios. Acompáñenme a orar. Vamos a orar, Catherine. ¿Me ayudas? Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este precioso tiempo, Señor, que nos permites hablar de tu palabra y compartir, Señor, cada enseñanza que hemos traído el día de hoy. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de nuestras bocas, Señor, y que sea llegada esa palabra, Señor, a cada corazón, que esté dentro, Señor, de nosotros, que podamos atesorarla y guardarla en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Sabemos que tu palabra siempre va a ser reconfortante para nosotros, Señor, y que llegue, Señor, y que no retorne vacía, que llegue a cada persona que lo necesite, a cada hogar, Señor, que esté escuchando a través de esta transmisión. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea recibida, Señor, de la mejor manera y que pueda ser de edificación para la obra de tu ministerio. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Catherine. Dios añada bendición a su palabra. Y hoy venimos con una palabra fresca de parte de nuestro Señor, las voces en la casa. Este tema lo estamos desarrollando y vemos el día a día de cómo nos toca vivir, cómo estamos dentro de nuestros hogares, qué hay dentro de esos hogares. Pero vamos a leer el versículo principal donde nos enfocamos en el tema de hoy. ¿Cuáles son esas voces que deben de haber dentro de nuestra casa? ¿Y qué voces también escuchamos dentro de casa? Pero Catherine me va a leer lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 118. ¿Versículo, Catherine? Versículo 15, en la versión Reina Valera 1960. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Gracias, Catherine. ¿Qué voz estamos escuchando? Hay gritos, hay palabras hirientes, hay palabras de maldición o hay palabras de bendición. ¿Qué voces estaremos escuchando? Las voces en la casa. Recuerda el tema y se lo voy a estar repitiendo, porque a veces es necesario que nosotros repitamos la palabra del Señor para que escuchemos, no solo oír, sino saber y aprender a escuchar. Las voces en la casa. Ahí el libro de los Salmos nos habla voz de júbilo
Mire, voz de júbilo y de salvación hay en la casa de los justos. Su casa es una casa de justos. Mi casa es una casa de justos. La casa del Señor es la casa del justo. Cuando venimos a traerle alabanza a nuestro Dios aquí en su casa, ¿qué voces traemos? Con nuestra boca, con nuestras gargantas, ¿qué proclamamos? ¿Qué decimos? Voz de júbilo y de salvación hay en la casa de los justos. La diestra de Jehová hace proeza. Entonces, cuando nosotros proclamamos la voz de júbilo, salvación, porque hay alegría. Cuando Jesús entró a la casa de Nicodemo, ahí hubo una voz de júbilo y de salvación. Cuando entró Jesús a la casa de Nicodemo y Jesús le dijo, Nicodemo, hoy ha entrado, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces hubieron gritos de alegría, gritos de salvación, porque el Señor hizo una gran proeza, hizo algo maravilloso. ¿Y cuál fue lo maravilloso que Jesús hizo en la casa de Nicodemo? La salvación. Es que es motivo de regocijo, es motivo de alegría. Por eso vemos también el recordatorio Ana. Ana decía, por cuánto se regocija mi corazón, por cuánto me alegré, me regocijé en el Dios de mi salvación. Entonces, la voz en la casa del justo trae júbilo y trae salvación. Interesante. Vemos aquí el capítulo 118, está la mitad, está el centro de la Biblia. Y usted va a decir, voy a ir a buscar si es cierto lo que dice la pastora. Está en el mero centro. Entonces es como un par de aguas que nos hace a nosotros un recordatorio que también dentro de la casa, como justos que somos, no por nuestras obras, sino porque Jesús nos justificó, también puede haber eso voz de júbilo y de salvación. Pero es necesario que llevemos un equilibrio. Siempre es necesario el equilibrio, porque los extremos son malos. Si nos vamos de un extremo, es malo, y si nos vamos al otro, es también malo. Entonces, debemos de centrarnos, de enfatizar, centralizarnos para no irnos a los extremos. Bueno, ¿qué hay en mi casa? ¿Qué voz estoy escuchando o qué voz estoy dando dentro de mi casa? Vamos al punto número 1, pero antes de eso, ¿qué es la proeza de Dios? ¿Qué es cuando dice voz de júbilo? Voz dentro de la casa del justo, de júbilo y de salvación. Ahí dice, la diestra de Jehová hace proezas. ¿Qué es una proeza? Es protección, es alegría, es una virtud, es un favor de Dios, es una riqueza, es tranquilidad, es fortaleza, es valentía. Y es una capacidad que Dios nos da. Esa es lo que dice la voz de júbilo. Eso trae protección, salvación. Todo eso, entonces, cuando Dios proclama voz de júbilo y de salvación dentro de una casa, entonces hay todos esos que yo les mencioné anteriormente, hay protección, seguridad y alegría, gozo y todo eso. Entonces, hoy sí, Catherine, vámonos al punto número 1. La primera voz que vamos a desarrollar hoy. En el punto número 1 leemos las voces en la casa del justo. Salmo 92:13 nos dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Interesante. Ahora, vemos la voz del justo, la primera, en la introducción, la voz del justo, pero ¿qué es lo que Dios hace con su voz dentro de una casa? Júbilo y salvación. Esas son las voces de Dios. Pero vemos ahí en las voces en la casa del justo. Vamos a ir enumerando uno a uno y qué voz hay en la casa de este justo. En el Salmo 92 habla
que el justo florecerá como la palmera. Y no solo florecerá, sino también crecerá, crecerá. Entonces, ¿por qué? Porque es necesario que cuando Dios eh, habla a través de la palabra del Señor, es una voz de parte de Dios. Entonces, ¿dónde habla Dios? En la Biblia, en la palabra. Hoy está hablando Dios. Así como Dios habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Aquí dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo, toco y llamo. Si escucharas mi voz, si nosotros escucháramos la voz de Dios, entonces a esa voz que nosotros escuchamos, entonces ese justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Vemos aquí en las voces de la casa del justo. Plantados los justos en la casa del Señor, en los atrios de la casa de Dios florecerán. Esta es otra versión, porque muy interesante es que no nos quedemos solo con una versión, sino que estemos mirando en diferentes versiones. Ahora, dentro de la casa del justo, vemos ahí lo que les hablaba, que hay protección, pero el equilibrio, debemos de llevar un equilibrio, porque el equilibrio hace que en la casa del justo, ese equilibrio sea como un receptor, que sea ese receptor que atrae la mano de Dios, que hace proezas a nuestro favor. En la Biblia existen ejemplos de hogares desequilibrados, no para que encontremos justificación, sino para que seamos enseñados. Recuerde que la palabra del Señor quedó escrita para que, como nosotros no conocimos nuestros antepasados, no conocimos quién era Abraham, no conocimos quién era Moisés, no conocimos la vida de ellos, solamente quedaron escritos sus nombres, la historia y la hazaña que cada uno de ellos desarrolló. Entonces, en la casa del justo, vemos aquí que el equilibrio es el receptor. Entonces, atrae la mano del favor de Dios. ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, es necesario que recordemos la palabra día a día. Pero ¿por qué muchas veces nuestra vida se marchita, Catherine? ¿Por qué no florecemos como el justo? ¿Por qué si somos justos, nuestra vida se ve marchitada? Se ve toda triste, sin esperanza alguna. Muchas veces por las situaciones que estás viviendo, tu vida se marchita. Sientes que te vas apagando día a día. Pero la casa del justo, entonces, ¿qué necesitas? Activar, que se active la voz de Dios en tu vida para que puedas florecer, para que puedas crecer y desarrollarte. Vemos aquí que existen esos hogares que no hubo un equilibrio. Por eso el equilibrio es el receptor para poder ver y mover la mano del Dios poderoso a nuestro favor. Pero vemos una de las casas que no había un equilibrio, estaba desequilibrada esa casa, estaba fragmentada. Un hogar fragmentado solamente con la ayuda de Dios puede crecer, puede florecer. ¿Por qué? Porque necesitas a Dios en tu vida. Nosotros somos los pámpanos, pero necesitamos estar adheridos al olivo que es Cristo Jesús. Fuera de Él, nuestra vida se marchita. Fuera de Jesús, no damos fruto. Fuera de Jesús, no podemos florecer. Entonces, ahora, ¿cuál es esa casa que encontramos? En la casa del justo sí había un equilibrio. Pero en la casa de este personaje que vamos a ver hoy, no hubo un equilibrio, porque era un hogar fragmentado, solo había un padre y 2 hijos. Entonces, ¿cuántos hogares hoy en día
hay hogares fragmentados, hay hogares que no hay un equilibrio y es importante porque el equilibrio marcará la diferencia para no irnos a los extremos, a no seguir criándonos, por decir así, donde un hogar solo está la figura paterna, hay una ausencia de una figura materna. Entonces, ¿por qué debemos de guardar el equilibrio? Porque si no, entonces ese niño va a crecer en ese hogar fragmentado donde solo hay un padre, no hay una madre, entonces ese niño va a ser rechazado, va a ser va a tener un sentimiento de abandono, un sentimiento de huérfano de madre, un sentimiento de una ausencia de una madre, va a haber un vacío en su interior. Entonces, ¿por qué vemos hoy hogares que escuchan voces extrañas? Entonces, hay un niño, por ejemplo, que solo se está criando con su padre o con su madre, cualquiera de los dos. Entonces, cuando escucha voces extrañas de disque amigos, pero realmente no son amigos. Entonces, cuando lo incitan a hacer lo malo y hay voces extrañas que le dicen, no, tu papá, mira, tu mamá te abandonó porque tu mamá no te quería, te abandonó, cuando naciste te abandonó porque no eras importante para tu mamá o no eras importante para tu papá. Entonces hay voces dentro de los hogares que son voces extrañas, pero no es la voz que te va a ministrar vida, no es la voz que te va a ministrar algo importante, que aunque tengas ausencia, como lo dice la palabra del Señor, aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, yo no, dice el Señor, yo te recogeré con misericordias. Vemos ahí un hogar desequilibrado. El primer hogar que es desequilibrado, vamos a ver en las voces en la casa de él. Las voces en la casa del pródigo. Este es el punto número 2. La cita la encontramos en Lucas 15:32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mire lo importante de reconocer qué voz estás escuchando dentro de tu casa. Porque la palabra del Señor dice que la oveja oye, la oveja escucha. ¿Qué voz estamos escuchando? La voz de su pastor. Como que hay un receptor, como que hay hay un código, como que hay algo ahí en la voz. ¿Qué voz estamos escuchando? Voces de amargura, voces de queja, voces de murmuración, voces de insatisfacción, voces de pleito, voces de gritos. ¿Qué hay dentro de tu casa? ¿Qué hay dentro de tu hogar? ¿Qué voz estás escuchando o qué voz estás dando tú? Mire la importancia. Sé que hoy que usted ha sintonizado esta prédica, no ha sido por casualidad. Usted está sentado ahí en la comodidad de su casa, pero yo quiero que en esta noche reflexionemos. ¿Por qué este hogar fue desequilibrado? ¿Por qué? Porque había una fragmentación, había algo que estaba incompleto, hay algo que no estaba de acorde, no había coherencia en esas voces, porque estaba la voz del padre, estaba la voz del hijo menor y estaba la voz del hijo mayor, el pródigo o el hijo menor. Entonces, cuando el hijo pródigo escuchó voces extrañas de que le pidiera la herencia a su padre, que allá en el mundo habían mejores cosas que dentro de su hogar, que allá se escuchaba música, que allá se escuchaba alegría, que allá se escuchaba regocijo, que allá afuera de su casa se escuchaba algo diferente, pero no supo discernir que era la voz
cautivadora del enemigo, la voz sutil del enemigo, la voz extraña, así como Eva fue cautivada por una voz del serpentín. Eva fue cautivada por una voz extraña. ¿Qué voz estás escuchando dentro de tu casa? Importante, el tema, las voces dentro de una casa. Vemos aquí la casa del hijo pródigo o el hijo menor. Escuchó una voz. Ahora, cuando vemos que hay un reclamo también, Catherine, que hay un reclamo de parte del hijo mayor al padre. Entonces, el padre escuchó la voz de su hijo menor. El padre escuchó todo el argumento que el hijo menor le dio al hijo pródigo. Padre, dame mi herencia que me pertenece. Pero, ¿quién le dijo al hijo pródigo, al hijo menor, que pidiera su herencia? ¿Quién le dijo que tenía derecho a pedir la herencia? ¿No era una malcriadeza esa? ¿No era una malcriadeza de parte del hijo? Dame lo que me corresponde. Dame mi herencia. En una forma egoísta, en una forma autoritaria. Cuando la herencia se dejaba, cuando el padre fallecía, pero él se adelantó. Él quería gozar de la vida, él quería derrochar su herencia y así lo hizo y así sucedió. Pero ahora el padre escucha la voz del hijo mayor cuando regresa el hijo pródigo. El hijo mayor le dice, tu hijo ha regresado. Tu hijo se malgastó la herencia que le correspondía. Tu hijo derrochó todo lo que le diste y ahora regresa con las manos vacías. Y ahora regresa porque ya no tiene nada. Entonces, ¿qué voz, Catherine, estaba dando el hijo mayor ahí? ¿Qué voz? La voz del reclamo. La voz del reclamo, la voz del rechazo, la voz de insatisfacción. Entonces el padre habla. Entonces escucha la voz del padre dentro de la casa del hijo pródigo. Y el padre le dice, mi hijo estaba muerto, ahora vive. Hay una activación en la voz de una autoridad. Mi hijo estaba muerto, ahora mi hijo está vivo. Y le responde el padre al hijo mayor, ¿por qué hablas? ¿Por qué tu voz es de amargura? ¿Por qué tu voz es de rechazo? ¿Por qué por qué hablas con rencor, con envidia sobre tu hermano? Había una voz, como dice Catherine, de rencor. Entonces el padre habla, la voz del padre, y le dice, tú has tenido todo dentro de la casa. No has necesitado de ningún bien, sin embargo él lo malgastó. Pero en la casa del Padre hay abundancia, en la casa del Padre hay multiplicación, en la casa del Padre siempre va a estar con los brazos abiertos. Año de retorno es este. Entonces hay un retorno para tu vida de bendición. Tal vez malgastaste tu tiempo, malgastaste tus ingresos, malgastaste tus finanzas, malgastaste todo, tus fuerzas, tu energía, tu alegría, y ahora solo hay tristeza, rencor. Pero en la casa, regresa a la casa del Padre, ahí hay alegría. En las voces del hijo pródigo había voces de odio, voces de desobediencia del hijo menor, voces de enojo del hijo mayor, voces de resentimiento del hijo mayor. Teniéndolo todo, no carecía de nada y se creía un necesitado. Muchas veces así somos nosotros, nos creemos necesitados y lo tenemos todo. Tenemos salud, tenemos amor, tenemos el favor de Dios, tenemos la misericordia del Señor, tenemos todo. Y queremos más y más y más, pero lo terrenal aquí se va a quedar.
En la voz de la casa del hijo pródigo había resentimiento, la voz del padre había una voz rogando el regreso de su hijo menor. En la casa también podemos ver algunos ejemplos, Catherine, dentro de la siguiente casa. Mejor vamos a ir al punto número 3 para ir ya entrando más profundo a este tema, las voces dentro de la casa. El punto número 3 nos habla de las voces en la casa del huerto. Génesis 3:1 nos dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vemos aquí las voces en la casa del huerto. Estamos casi a la mitad del tema, Katy. Las voces dentro de la casa. ¿Qué voz había dentro del huerto? Si Dios todo lo creó hermoso, si Dios todo lo hizo perfecto, ¿cuál fue el desequilibrio que sucedió? Cuando nosotros prestamos nuestros oídos a voces extrañas, no cualquiera te puede dar un buen consejo, no cualquiera te va a dar una buena enseñanza, pero nosotros prestamos nuestros oídos a cualquier persona. Por eso Eva fue cautivada, uno de sus sentidos. ¿Y cuál fue uno de sus sentidos? El oído. La palabra del Señor dice que por el oír la palabra de Dios viene la fe. ¿Por qué muchas veces no hay fe en nuestra vida? Porque no estamos permitiendo escuchar la voz de Dios. Y siempre decimos, Señor, aumenta mi fe. Señor, que aumente mi fe. Quiero que mi fe sea aumentada para creer lo que mis ojos todavía no han visto, el milagro de parte del Señor en nuestras vidas. Entonces, ¿estamos escuchando la voz de Dios? Porque hay un receptor en esa voz de autoridad. Que esa voz, cuando Dios habla, hay un receptor en nuestro oído con la voz de Dios. Se activa la fe en nuestras vidas. Cuando nosotros escuchamos cada prédica, cuando escuchamos cada mensaje de parte de nuestro Dios, Dios hablando en las Escrituras, Dios hablando por medio de una palabra de profecía, Dios hablando a través de la Escritura, de su palabra, activamos el receptor de nuestro oído a la fe. Entonces, creemos en un Dios poderoso. Yo creo en un Dios poderoso. Actuemos por fe y no por vista. Entonces, ¿cuál es el sentido que debemos activar? El oído. La vista no. Porque a veces hay una ceguera espiritual que no nos permite ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es necesario que podamos creerle a Dios. Es necesario que la voz de autoridad de Dios hable a nuestras vidas, a nuestros oídos, y penetre esa palabra del Señor en nuestros corazones. Vemos aquí unos ejemplos de hogares desequilibrados. No había un equilibrio. Y eran hombres de renombre, eran hombres de Dios, pero a veces no entendieron o no supieron escuchar la voz de Dios, la voz de autoridad. En la casa de Isaac había una voz de preferencia. Vemos que la voz de la mamá, lo que le dijo a uno, y la voz del papá, lo que le decía al otro. Entonces, dentro de la voz del hogar, de la casa del huerto, vemos también, no, ellos no estaban en el huerto, no me vaya a malinterpretar que ellos, de Isaac, que estoy hablando, ellos estaban dentro del huerto. No, dentro del huerto estaba Adán y Eva, que se dejaron, bueno, Eva se dejó cautivar su sentido del oído.
y escuchó la voz del serpentín. Pero vemos otro ejemplo fuera del huerto, más adelante, que vemos la vida de Isaac. Había la voz del padre y había la voz de la madre en Isaac. Había preferencia y esa preferencia en la casa de cuando se escuchan dos voces diferentes hay una preferencia y desató un pleito que duró 20 años. Fue una voz de pleito, ya me imagino, de uno decía una cosa y el otro decía otra. Era un pleito, era dime qué diré. Uno gritaba, el otro gritaba más. Uno decía palabras de maldición, el otro decía doble palabra de maldición. Y hubo un pleito, ¿por qué? Porque había una preferencia, porque habían dos voces diferentes. En la casa de Jacob también habían preferencia. En la casa de Isaac y en la casa de Jacob había voces de preferencia. Y eso desató en la casa de Jacob, desató maldad y desató mentira. Jacob se disfrazó de Saúl. Y usted conoce la historia. Usted conoce donde la mamá le decía a Jacob, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y venía el papá de Jacob, de Saúl, y le decía, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces habían dos voces diferentes, una sola voz, una autoridad. Entonces vemos ahí que había preferencia, pero también había maldad y había mentira. Desató un gran problema. Cuando hay distintas voces dentro de un hogar, lo que va a desatar es confusión y va a desatar pleito, va a desatar maldad, va a desatar mentira, va a desatar un sinnúmero de situaciones, porque no se está escuchando una sola voz. En la casa de David había preferencia. ¿Cuál era el que amaba a David? David tuvo 8 hijos, pero había preferencias en la casa de David. Y esa preferencia desató inmoralidad, incesto entre sus hermanos, entre Tamar y Amón. Desató, esa preferencia desató y también no solo incesto entre esos dos hermanos, desató inmoralidad, pero también desató rebeldía, violencia y traición. ¿De parte de quién? La preferencia de Absalón. Cada hijo de David, él lo prefería. No amó a Tamar porque era mujer. David no le prestó atención a Tamar, pero favoreció a Amnón, que era uno de los hijos de David. Entonces, ¿qué provocó la preferencia en la casa de David? Incesto. Amnón violó a su hermana Tamar. Y eso desató una inmoralidad sexual y eso desató un mayor problema, porque entonces Absalón quiso vengar lo que hizo Amnón, Absalón, y después desató violencia, pleito, y eso más desató que Absalón quisiera dividir el reino de su padre David, que hiciera traición. Mire lo que conllevan las preferencias dentro de los hogares. A veces hay preferencias, que el mayor o el menor. Es que el mayor porque fue el primogénito. Es que el mayor porque es el más grande. Es que el menor porque es el más chiquito. Es que el menor porque, ay, pobrecito, es el más chiquito el que necesita más cuidado. Entonces, debemos de marcar un equilibrio dentro de los hogares. En la casa del rey Acab, ¿qué provocó? ¿Qué desató en la casa del rey Acab? ¿Qué provocó esa voz? Un matriarcado. Porque la voz que se escuchaba dentro de la casa del rey Acab era una voz más fuerte, y esa voz fuerte era la de su esposa.
desató un matriarcado dentro del hogar. Una sola voz, una autoridad. Pero ella usurpó la autoridad. Había un matriarcado, una voz controladora de matriarcado. ¿De qué voz estás escuchando dentro de tu casa? ¿Cuál es la voz que predomina? ¿La voz del padre, la voz de la mamá o la voz de los hijos? Es que la voz del hijo, no, tiene que haber un equilibrio. Vámonos a la cuarta voz, Catherine, por favor, ¿me ayudas? Cuarto punto, las voces en la casa de Job. Job 23:2. Hoy también hablaré con amargura. Mi mano se agravó sobre mi gemido. La casa de Job, mire cómo habla. Usted está escuchando lo que Job dice. Hoy también hablaré con amargura. ¿Usted está escuchando lo que está diciendo? ¿Usted había prestado atención lo que Job está diciendo? Job dice, hoy hablaré. Como cuando nos levantamos en la mañana y usted se despierta y usted dice, hoy nadie me habla en esta casa. Hoy no me levanté de pocas pulgas. ¿No se le parece familiar esa voz? Job dice, hoy me levanté y hoy también hablaré, como que si era todos los días que hablaba lo mismo Job, una voz de amargura. ¿Qué voz estás escuchando dentro de tu casa? La voz de Job dice, hoy me levanté y hoy también hablaré palabras de amargura, palabras de resentimiento, palabras de insatisfacción. ¿Usted está escuchando lo que dice Job? ¿Cómo nos levantamos, Catherine? A veces en la mañana cuando no hemos dormido, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando ha tenido una mala noche, una noche de insomnio, una noche que no fue su noche, que no amaneció bien y amaneció con pereza, como me dijiste una vez, Catherine, que no sé qué le mandé a hacer, le digo, Catherine, ayúdame en el desayuno, y me dice, mire mami, hoy me levanté, estoy levantada, pero no estoy despierta, dice. Entonces muchas veces sucede que nos levantamos, pero no andamos de buenas, no andamos en nuestros días. A veces nos levantamos a disgusto, nos levantamos con voces de pereza, de hoy no tengo ganas de hablar, hoy no tengo ni ganas de que nadie me hable. Job dice, hoy también hablaré con amargura. Mi mano se agravó sobre mí con gemido, como que no le había ido bien. Y usted conoce la historia. En la casa, en la voz, en la casa de Job, en la casa de Job lo que había era libertinaje. Habían distintas voces. Los hijos hacían banquete todos los días y Job todos los días oraba por sus hijos, por si habían pecado. La casa de libertinaje. ¿Qué voz había? Ahí dice Job, en el capítulo 2, versículo 3. Hoy también hablaré con amargura. Voz de enfermedad había dentro de la casa de Job. Voz de maldecir el día que nació. ¿Qué voz dijo Job dentro de su casa? No fuera donde el vecino, no fue a hablar mal de su familia, donde el vecino, en su propia casa estaba dando una voz dentro de su propia casa, Job. Voz de enfermedad, que estaba enfermo. No sé cómo te levantas tú. Todos los días te preguntan, ¿cómo amaneció? Enfermo. ¿Y hoy cómo amaneció? Enfermo. Y al tercer día, ¿y hoy cómo te dormiste? Mal, no pude dormir por la enfermedad. Y al cuarto día, y lo mismo. ¿Por qué no cambias tu hablar? ¿Por qué en vez de queja no damos voz de alegría, voz de alabanza? ¿Por qué, Catherine, no cambiamos nuestra queja por una alabanza? Este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos regocijaremos en el Dios de mi salvación. Entonces, yo le voy a invitar hoy que estamos estudiando las voces dentro de las casas.
que cambiemos nuestra queja, que cambiemos la murmuración, que cambiemos las palabras de tristeza, que cambiemos la palabra de enfermedad, que cambiemos la palabra de maldecir. La esposa de Job le dice, maldice a tu Dios. ¿Qué voz escuchó? Pero Job no escuchó la voz de su esposa cuando le dijo, maldice a tu Dios. Y Job dijo, no. Vemos en los últimos capítulos del libro de Job, donde ya Job cambió las palabras de amargura por una palabra de bien. Y entonces fue cambiado su panorama. En la voz de la casa de Job había voz de enfermedad, voz de maldecir el día que nació, voz con amargura, la voz de la esposa de Job diciendo maldice a tu Dios. Había un yugo desigual entre la esposa de Job y la vida de Job. Sin embargo, Job cambia la voz de amargura. En el capítulo 42 vemos cómo Job cambia su voz, cómo cambia para bien su estado. Fue mejor que el estado inicial, su estado postrero fue mejor que su estado inicial. Entonces vemos ahí que Job dice en el capítulo 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Ahí activó una voz en las proezas de Dios, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda, en la casa de los justos. Vamos al siguiente punto, el número 5, Catherine. Punto número 5, las voces en la casa de Abraham. Génesis 13:3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Ai. Y Ai o Jai, Ai. Jai. Había una tienda entre Betel y Jai. Habían dos tiendas, Betel, pero había una jurisdicción y volvió por sus jornadas desde Neguet hasta Betel, hasta llegar al lugar donde había un estanque antes de su tienda. Entonces vemos una jurisdicción, vemos ahí los alrededores de esa casa, pero las voces en la casa de Abraham eran, ¿qué voz? Dios le dijo, sal de tu casa y de tu parentela y te mostraré un lugar donde actuó Abraham en fe. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque le creyó a Dios. Pero, ¿qué voces se oyen en nuestra casa? ¿Gritos? ¿Pleitos? ¿Quién grita más? El que alza más la voz. El que grita más la voz tiene autoridad. No. No es el que grita más el que tiene autoridad. Una sola voz, una autoridad. El que grita más, eso significa que tiene o esa mujer tiene autoridad. No. Si Dios dice su palabra que la voz de Dios es apacible. La voz de Dios hay una autoridad, pero no por el grito. Pero hay personas que creen que tienen mayor unción porque gritan. No, esos son galilludos. No, eso no te dice a ti que tienes autoridad por gritar o porque, ay, es que qué unción tiene ese hombre, qué unción tiene esa mujer, qué mensaje, cómo gritó y cómo gritaba la gente. No, ese es un mensaje vacío, hueco, pero aquel que porta la autoridad de Dios, aquel que tiene esa voz de autoridad, es la que cuando habla transforma vidas, cambia corazones. Pero no quiere decir que porque gritas tienes la unción, no, hay unciones prestadas que imitan a otro, pero sus mensajes son huecos y vacíos. Pero tú que estás escuchando ahí en casa, estás escuchando la voz de Dios a través de la palabra, de lo que cada versículo de Dios dice.
¿Qué voces se oyen en tu casa? Gritos, pleitos, voz de contienda, voz de rencor, voz de resentimiento, voz de desaliento, voz de desánimo, voz de enojo, voz de consuelo, voz de paz, voces de júbilo o voces de salvación. Voces, ¿qué voz estás escuchando o qué voz estás transmitiendo tú a los demás? Si en tu casa solo hay gritos, pleitos, esa no es la voz de Dios. No vas a activar nunca el receptor de Dios en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo, de tu esposa. Porque con gritos, con griterías no vas a solucionar nada, vas a empeorar el problema. Una voz de paz, una voz de quietud, una voz de consuelo, una voz de alegría. ¿Qué le estás ministrando a tus hijos dentro de tu casa? ¿Qué le estás ministrando a los que conviven en tu casa? ¿Qué voz? Voz de enojo, de resentimiento, de amargura, de murmuración. ¿Qué voz hay dentro de tu casa? Vamos al siguiente, Catherine, ¿me ayudas, por favor? Punto número 6. La voz poderosa de Dios. Salmos 29 del 3 al 4. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz poderosa de Dios, voz de autoridad, se activa. Por eso aquella niña que había muerto, la hija de Jairo, Catherine, dice que la niña de Jairo murió y le dijeron los que lo acompañaban ir a la casa de Jairo, Jairo, tu hija ha muerto. Pero no habían comprendido la voz de Jesús que resucitó a la hija de Jairo. Entonces la voz de autoridad habilita. La voz de autoridad hace que resuciten su sueño. La voz de autoridad hace que resucite el propósito de Dios en tu vida. Cuando Jesús le dice a la hija de Jairo, niña, a ti te digo, activó la voz de autoridad de Jesús. Por eso la voz de autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Hay milagros, hay prodigios, hay maravillas, porque cuando se activa la voz de aquel, la voz poderosa de Dios, hay vida. Te digo, a ti niña, levántate. La voz de autoridad hizo que se habilitara el propósito de Dios en su vida, la voz poderosa de Dios. Es necesario que hagamos una revisión de nuestra casa y ver qué voz hay en nuestra casa. Eso sí, queremos tener un hogar de equilibrio, no un hogar desequilibrado, como lo miramos en el hogar del hijo pródigo, como los hogares que miramos anteriores. Es necesario que tengamos un hogar equilibrado, que las acciones vayan acorde con las actitudes. Pero cuando un hogar es desequilibrado, no concuerdan las acciones con lo que se habla. Tiene que haber una coherencia con las actitudes y con lo que nosotros hablamos. Amén. Para revisar nuestra casa debemos de considerar algunas recomendaciones en la Biblia. Y una de las recomendaciones son estas. Vamos al séptimo, voz. ¿Qué voz? Ya escuchamos la voz poderosa de Dios. La séptima voz, Catherine, es la voz de autoridad. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias, Catherine. Es una voz como de trueno, potente, voz de trompeta. Voz de trompeta. Por eso es importante el instrumento, porque hay una activación. Pero vámonos a lo espiritual. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 16 dice,
porque el Señor mismo, estamos con el tema, las voces dentro de la casa. La voz de mando, voz de arcángel con trompeta de Dios, descenderá. Ahora, la Biblia menciona, Catherine, la oveja oye la voz de quién? De su pastor. De su pastor. ¿Y quién es nuestro buen pastor? Jehová. Cristo Jesús, Jehová. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Entonces, el buen pastor va a activar con trompeta de Dios la voz de autoridad. Pero ¿estaremos listos cuando sea el arpazo? ¿Estaremos listos cuando suene la trompeta de Dios? Escucharemos. Si somos ovejas, vamos a escuchar la voz de Dios, porque la oveja escucha la voz de su buen pastor. ¿Qué pasa con aquellos que se van a quedar en el arrebatamiento? No escucharon la voz, no se activó. Vamos terminando con las conclusiones ahí, me ayudan por favor con la filmina. La voz de autoridad, recuerde, una sola voz, una autoridad. No pueden haber muchas voces dentro de un hogar. ¿Por qué? Porque entonces va a ocasionar ¿qué? ¿Qué va a ocasionar? División. Confusión, división. No es que mi papá dijo una cosa, es que mi mamá dijo lo contrario. Entonces, cuando hay voces diferentes, lo que van a ocasionar es una confusión. Vámonos a las conclusiones. Catherine, ¿me ayudas por favor ahí? Amén. A través de esta enseñanza hemos visto las voces en la casa y es momento que nosotros decidamos y entendamos qué voces son las que queremos dejar entrar y las voces que necesitamos escuchar. La voz número 1 son las voces en la casa del justo. Como ya leímos y escudriñamos en la palabra, estas voces son las que tenemos que escuchar, las que tenemos que dejar entrar en nuestro hogar para que haya disciplina, para que haya sabiduría en nuestros hogares. El punto número 2, las voces en la casa del pródigo. Aquí es lo contrario a las voces de la casa del justo, porque este es un hogar con división. Este es un hogar que estaba dividido, no había una madre. Este era un hogar que no estaba bien establecido. Entonces lo que ocasionaba eran pleitos, eran enojos y muchos gritos. Y esto es algo que nosotros no debemos dejar, no debemos permitir que haya en nuestro hogar. El punto número 3 son las voces en la casa del huerto. Aquí también vemos que es una voz que lo que quiere es que desobedezcamos la voz de Dios. Es una voz que no nos hace bien, que lo que quiere es confundirnos y que haya división al momento de tomar decisiones. El punto número 4 son las voces en la casa de Job. Leímos en la historia que Job tenía en su boca amargura y tenía en su interior disgusto, porque él se levantaba siempre y hablaba, lo que había en su voz era amargura. Pero leemos al final del libro de Job que él al final se arrepintió y en vez de hablar amargura, ahora hablaba con agradecimiento. El punto número 5, las voces en la casa de Abraham. También leímos muchas historias en la Biblia donde encontramos este tipo de voz, que es una voz también que desafía muchas veces. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a poner esos límites en nuestras casas y en nuestros hogares para que prevalezca la paz y la armonía. El punto número 6 es la voz poderosa de Dios. Y ya vimos que la voz de Dios es una voz potente, una voz de trompeta, una voz con potencia. Y esta definitivamente es una voz que sí debemos escuchar a diario y que debemos poner por obra, como lo dice su palabra.
Y el punto número 7 es la voz de autoridad. También leímos recientemente que esta es una voz de Jehová, la voz de nuestro buen pastor, que nosotros debemos escucharla y obedecer, como dice la Biblia. Y así leímos en este tema de hoy, las voces en la casa. Gracias, Catherine. Vamos a ya finalizar. Voy a invitarle que ahí en su casa tome su velo. Vamos a orar para que sea Dios sellando esta palabra, que pueda haber un cambio en nuestras vidas, que a partir de hoy digámosle al Señor: Señor, quiero escuchar tu voz. Es necesario. Auditiblemente podemos escuchar la voz, Dios hablando a nuestros corazones también. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra, Señor. Gracias por cada hogar, gracias por cada puerta que se abre, Señor, para recibir tu palabra. Aquellos que reciben tu palabra, Señor, no serán defraudados. Llevará ese fruto, Señor, en esas vidas. Activa, Señor, ese receptor del oír, Señor, que al escuchar tu palabra por medio de un mensaje, al escuchar tu palabra por medio de una prédica, al escuchar tu palabra, Señor, actives, oh Dios, la fe en nuestras vidas, Señor. Es necesario que nosotros, Señor, prestemos atención. Muchas veces solo hablamos y hablamos, Señor, pero no permitimos escuchar la voz de Dios a nuestras vidas. Esa voz de Dios que produce paz, produce reposo, produce quietud. Y es por eso, Señor, que muchas veces nos agobiamos por los problemas, nos agobiamos en ansiedades, nos agobiamos, Señor, por aflicciones, pero no dejamos oír la voz tuya. Pero hoy, Señor, nos arrepentimos, pedimos perdón porque no hemos escuchado muchas veces tu voz hoy. Queremos que la voz de Dios se escuche en nuestros hogares, en nuestras casas, Señor. Permítenos, Señor, escuchar, agudiza nuestro oído para poder oír tu palabra y que ahí venga esa fe que estamos necesitando, Señor. En el nombre de Jesús, guarda los hogares, cada casa, Señor. Padre, que haya alimento en la mesa del justo siempre, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Bendecimos cada hogar, cada vida, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a orar. Vamos a darle las gracias al Señor. Ya oramos. Darle las gracias al Señor por permitirnos llegar hasta sus hogares. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Una generación que una generación